Ahí te sale que lo puedes grabar. Hola, buenas tardes, ¿se escucha ahora? Bueno, bienvenidos al tercer módulo de urgencias en pediatría para residentes. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Bustos, gastroenteróloga infantil, formada en el Hospital Elizalde de Buenos Aires y en el Hospital Garrahan, la parte de gastroenterología. Y al doctor Néstor Lucero, formado en Córdoba, y la especialidad en La Plata, en el Hospital Sor Ludovica de La Plata. Espero que puedan disfrutar de estas charlas sobre diarreas, vómitos y endoscopía pediátrica. Los dejo con la doctora Bustos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y la idea es abordar algunos temas de consultas frecuentes en gastroenterología. Este no es un tema, el primero que vamos a charlar, que es dificultades en la alimentación del niño pequeño, no es un tema quizás de mucha urgencia, y es un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio del pediatra. Así que bueno, vamos a comenzar con esa, luego vamos a charlar sobre vómitos y luego sobre diarrea, y en una segunda etapa la parte de urgencias endoscópicas. Entonces, para definir un poco el problema, los desórdenes de la alimentación son un grupo de alteraciones causadas por la disrupción en la adquisición de hábitos alimentarios. Y hay muchas clasificaciones, pero esta me parece práctica. Los agrupa a los pacientes en si tienen un verdadero trastorno alimentario, como una alteración orgánica, es decir, de índole médica, nutricional, de habilidad o psicosocial, o si tienen simplemente una dificultad alimentaria en donde engloban un espectro de situaciones más transitorias o leves que pueden surgir en los pacientes pediátricos. La siguiente. Bueno, la prevalencia de este trastorno se habla de que ronda más o menos el 25 a 45% en lactantes con desarrollo normal y llega hasta el 80% en pacientes que tienen alteraciones del desarrollo. Es un motivo de consulta muy frecuente para el pediatra y es importante evaluar adecuadamente para evitar subdiagnósticos y mejorar la calidad de vida del niño y su familia. La siguiente. Cuando hablamos de conducta alimentaria nos referimos a las habilidades que tiene un niño o que adquiere un niño en relación a qué come y cuánto come. Y este establecimiento de la conducta alimentaria es fundamental en los primeros años de la vida, en donde el niño establece la regulación interna de la alimentación. La siguiente. Esta regulación interna de la alimentación, ¿cómo la logra? El lactante muestra, desde que nace y en la medida que va creciendo, señales de hambre y saciedad, y depende del cuidador o la mamá que interprete adecuadamente estas señales. Si eso sucede en forma satisfactoria, se produce una regulación adecuada de los ciclos básicos, hay una modulación sensorio-motora y alimentación autónoma con regulación de las emociones, lo cual termina en una alimentación adecuada y completa del bebé, un crecimiento y desarrollo óptimos y una relación vincular adecuadas. La siguiente.
momento. Si esto no sucede, es decir, si el niño no logra esta regulación interna, es cuando surgen los problemas en la alimentación. Entonces, dentro de lo que sería la conserjería para padres, es muy importante que el pediatra en la consulta pueda estimular a que los papás alimenten según los tiempos del niño, estar atentos a esas señales de hambre, no esperar el llanto, estimular el reflejo de búsqueda en el bebé recién nacido para que el niño abra la boca solo y permitir que tome cuanto desee y suspender cuando demuestra que está saciado. Son consejos que el pediatra debe darle a una mamá con su bebé recién nacido en los primeros controles de salud y van a permitir que se logre una adecuada alimentación. La siguiente. Entonces, si no se logran estos parámetros o esta regulación interna de la alimentación, surgen las dificultades. La siguiente. Entonces, las causas pueden ser múltiples. Tenemos que puede haber una alteración verdaderamente orgánica, como puede ser los chicos con una fisura alveolo-palatina, los pacientes que han tenido atresia de esófago, pacientes con alteraciones cardiopulmonares, por ejemplo, que verdaderamente tengan una enfermedad médica que justifique esta dificultad alimentaria. Puede ser un problema conductual, puede ser un problema del desarrollo. Entonces, las causas hay que diferenciarlas, a veces se combinan, a veces el problema inicia siendo una condición médica, pero se perpetúa por una alteración conductual. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, tenemos que abrir este abanico de posibilidades y poder pensar cuáles pueden ser las causas. La siguiente. Entonces, el motivo de consulta va a ser el mismo, los pacientes que rechazan la alimentación o que no quieren comer, y nosotros podemos tener que se trata de un prematuro o una alteración del desarrollo o un paciente que tiene una alteración sensorial o una verdadera alteración anatómica o presenta una enfermedad crónica, tiene disfagia verdaderamente o es una alteración vincular. Entonces, con el mismo motivo de consulta, es decir, el mismo fenotipo de trastorno, tenemos toda esta gama de posibilidades. La siguiente. Clínicamente uno lo puede clasificar como el niño que no tiene apetito, el niño que rechaza alimentarse o aquel que es selectivo. Y luego sobre esa manifestación pensar si se trata de una condición orgánica, de una condición sensorial o de una condición conductual. La misma forma clínica puede ser expresión de diferentes etiologías y necesitar diferentes abordajes. La siguiente. Ahora, ¿qué factores predisponen a tener trastornos alimentarios? La prematurez, ser pequeños para la edad gestacional, ser el primer hijo, no haber recibido lactancia materna. La lactancia materna es muy importante para la regulación interna de la alimentación, introducción tardía de la alimentación complementaria, un método mecanicista de los papás o de los cuidadores para alimentarlo, historia materna de ansiedad o trastorno de conducta alimentaria, antecedente de dolor con o luego de la alimentación, uso de sonda nasogástrica, enfermedades digestivas, patología quirúrgica o enfermedades cardiorrespiratorias. Entonces, en los chicos que tengan estos factores, uno ya puede anticipar que es más probable que puedan tener una dificultad alimentaria y, bueno, hacer más hincapié en la conserjería. La siguiente. ¿Qué pasa si no quiere comer? Tenemos que investigar. La doctora Saure siempre dice una frase que a mí me parece, la he puesto entre comillas porque es una frase de ella, que los niños deciden no comer por alguna razón. Entonces hay que investigar, no hay que quedarse con que, bueno, ya va a comer, ¿sí? Entonces, evaluar la interpretación del cuidador, ver si realmente el niño presenta un problema. A veces no es un verdadero problema, sino que el niño no está cubriendo las expectativas del adulto, por ahí no está comiendo la cantidad que la mamá espera o el alimento que la mamá espera. Evaluar si los cuidadores interpretan las señales del niño a la hora de comer.
tener en cuenta que la boca y el cuerpo tienen que funcionar en equipo, digamos, es decir, el niño tiene que haber logrado su postura, si el niño tiene algún trastorno del tono motor, si tiene una encefalopatía, si no puede sostener su cabeza, si no puede movilizar bien sus manos, si no puede llevar la comida a la boca, va a tener dificultades para comer, entonces evaluar todos estos parámetros. Ver qué pasa con los órganos sensoriales y la boca, ¿sí? Si tiene habilidad para interpretar y procesar los estímulos con las diferentes semisólidos, líquidos, con las diferentes texturas. Evaluar la deglución en todas sus etapas, ver si esto ha generado un impacto nutricional en el paciente, si presenta otros signos o síntomas, y guiar las interconsultas o los exámenes complementarios en forma dirigida, ¿sí? La siguiente. Entonces, en el niño es fundamental investigar si tiene interés por la comida, si tiene apetito, si es selectivo, si tiene dificultad con los fluidos o con las diferentes texturas, si tiene una verdadera alteración deglutoria, cómo es la postura, cuál es el desarrollo de habilidades que ha logrado para alimentarse y los signos y síntomas asociados. Y en cuanto a los cuidadores, también es importante investigar si realizan una alimentación forzada, si hay una persecución con la comida, si hay alimentación nocturna. Muchas veces las mamás dicen, no, lo alimento mientras está dormido porque así no me rechaza el biberón o así no me rechaza la comida. Entonces, no es lo ideal, ¿no? O un estilo mecanicista, o uso de distractores, le ponen juguetes, las pantallas, los celulares, el televisor, y todo eso hace que no sea un estilo de alimentación basada en la percepción, que es lo que nosotros estimulamos. En base a todas estas actitudes de los cuidadores, se han establecido diferentes estilos parentales. La siguiente, que podemos ver en este cuadrito, que vamos a ver enseguida. Se han establecido 4 tipos de estilo de cuidadores: los padres que son sensibles o responsivos, los controladores, los indulgentes y los negligentes. Y bueno, la verdad que uno tiene que estimular a los padres que están en el grupo de los sensibles o responsivos, donde hay división de las responsabilidades a la hora de comer, es decir, los papás deciden qué va a comer ese niño, cuándo, dónde, y el niño decide cuánto come. Respetar el hambre y la saciedad, no usar la coerción, y esos niños van a tener a su vez menos riesgo de obesidad y menos posibilidades de tener trastornos en la alimentación. La siguiente. Entonces, cuando nos encontramos con un paciente con dificultad en la alimentación, lo primero que tenemos que hacer es una anamnesis, un examen físico enfocado a todo esto que hemos estado charlando, por supuesto la evaluación nutricional con la antropometría, identificar el problema del niño, del cuidador, e identificar banderas rojas. ¿Cuáles serían esas banderas rojas? Pensar si el niño puede tener una alteración orgánica, un trastorno deglutorio, que no siempre es tos, ¿sí? Hay veces que los chicos pierden el reflejo de la tos y uno puede deducir que tienen un trastorno deglutorio por patología respiratoria recurrente, ¿sí? Si tienen disfagia, si tienen sibilancias recurrentes por una aspiración silente, si les duele cuando se alimentan, si tienen diarrea asociada, si tienen falta de crecimiento, alteración cardiorrespiratoria. Todas estas situaciones nos hablarían de alguna alteración orgánica. Y cuando nos vamos a banderas rojas en lo que es alteración conductual, ver si el problema está en que es muy selectivo, en que tienen una fijación con la comida, en que sí o sí se lo debe distraer o forzar para comer, que se demora mucho para comer, eso también nos habla de que puede haber algo, o si tiene náuseas anticipatorias, ¿sí? El niño apenas ve la comida o siente el olor, ya empieza con náuseas o vómitos. La siguiente. Esta es una clasificación de Irene Chatour que nos habla de diferentes situaciones donde el niño puede rechazar los alimentos, ¿sí? Y en todas ellas establece, digamos, o evalúa cómo está el peso.
Y ustedes pueden ver en la fila de abajo, digamos, los diferentes diagnósticos a los que podemos llegar si nos vamos guiando con una clasificación como esta, ¿no? Si el niño rechaza en forma inconstante los alimentos, si lo hace todo el tiempo, si es solo un grupo de alimentos, si son todos los alimentos, si empieza a comer con ganas y de repente deja de comer y se niega a seguir. Bueno, y en base a cómo va el crecimiento, uno puede ir orientándose a los diferentes trastornos alimentarios, ¿sí? La siguiente. Entonces, en base a lo que uno establece, el abordaje en la práctica tiene que ser interdisciplinario. Si nosotros vemos que el chico tiene un problema de glutorio, bueno, tendrá que ser evaluado por la fonoaudióloga. Si vemos que es un problema sensorial, lo mandaremos a la terapista ocupacional. Por supuesto que si tiene algún problema con su postura o con sus habilidades motoras, tendrá que intervenir kinesiología. La evaluación nutricional es transversal, siempre tendrá que formar parte de esta evaluación, y muchas veces llegan a gastroenterología porque muchos trastornos digestivos pueden coexistir en estos pacientes, ¿sí? La siguiente. Entonces, la evaluación del estado nutricional es fundamental para definir si requiere apoyo nutricional, y es necesario cuando el niño no es capaz de comer, cuando está malnutrido o cuando no se logran cubrir los requerimientos nutricionales. Y es muy importante investigar el tema de los micronutrientes cuando el problema es la selectividad o la restricción. La siguiente. En cuanto al aspecto digestivo, evaluar causas gastroenterológicas subyacentes que pueden ser etiología o que pueden exacerbar un trastorno alimentario. Las más frecuentes son las enfermedades obviamente esofágicas, atresia de esófagos, enfermedad por reflujo gastroesofágica, esofagitis eosinofílica, constipación, alergias e intolerancias alimentarias. ¿Sí? La siguiente. Entonces, la conserjería para padres, cuando el niño ya tiene un problema de alimentación, es tratar de estimular esto que nosotros llamamos alimentación perceptiva. Ocuparse del problema pero sin abrumar al niño, sentarse frente al niño, hablarle con cariño pero firme, permitir que toque la comida, que se ensucie, estar, digamos, tener presente que los chicos a la hora de alimentarse reciben a través de todos los sentidos el tema de la comida, entonces tienen que ver, tienen que oler, tienen que tocar y después probablemente vayan a probar. Esperar que preste atención y abra la boca, no forzarlo, permitir que coma cuanto desee, no insistir cuando demuestra saciedad, y recordar que los hábitos están influenciados por factores familiares y la imitación es muy importante. Esto tiene que ver con que, bueno, por ahí los papás pretenden que los niños coman determinados alimentos o de determinada manera, que no es lo que sucede en ese núcleo familiar. Entonces, los niños van a aprender más por imitación que por lo que le diga la mamá, ¿sí? La siguiente. Bueno, y como estrategias generales para estos problemas, tratar de que el niño tenga una comida familiar en un ambiente relajado y agradable, no focalizar en el niño en el momento de la comida, involucrarlos en la preparación de los alimentos puede ser una buena estrategia, evitar distractores, tratar de estructurar un poco la comida, tener como un lugar físico, bueno, acá es donde comemos, nos sentamos en la silla, empezamos a comer ahora y esto luego tiene un fin. No es que estamos 2 horas sentados a la mesa comiendo. Estimular la visión, el olfato, el tacto. Tener en cuenta las habilidades motoras para el tamaño de los bocados, es decir, qué habilidad motora ha logrado el niño en ese momento, independientemente de la edad, y no castigar, ¿sí? La siguiente. Entonces, me gustaría que les quede este concepto: cuando un niño no come hay una razón. El estilo de vida actual, con menor tiempo para preparaciones caseras, compartir las comidas en familia y modelar las conductas alimentarias es un factor importante a considerar. Son múltiples las áreas que pueden estar involucradas, por lo cual un equipo interdisciplinario es necesario en la mayoría de estos pacientes, y la anamnesis detallada y el examen físico completo nos debe orientar en el abordaje. Sí. Bueno.
Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces pasamos al próximo tema, que sería vómitos en pediatría. ¿Pueden escribirlas ahí? Bueno, este es otro tema de consulta muy frecuente, tanto para el pediatra como para el gastroenterólogo. Siguiente. Se pasó. Es un síntoma, como les decía, muy frecuente que generalmente alarma mucho a los papás. Su causa no es siempre de origen gastrointestinal, y eso es importante tenerlo en cuenta. Su etiología está muy vinculada a la edad y su mecanismo fisiopatológico es complejo y es necesario conocerlo para poder abordar el tratamiento. El tratamiento sintomático es poco eficaz y uno, antes de medicar sintomáticamente los vómitos, tenemos que estar atentos a qué lo están causando, porque si no estamos suprimiendo el alerta que tenemos para orientarnos hacia la etiología. La siguiente. Vamos a definir un poquito algunos términos como para entender de qué estamos hablando. Se le llama vómito a la expulsión del contenido gástrico acompañado de contracciones del diafragma y músculos abdominales con relajación de discardias y contracción del píloro. Arcada es el movimiento espasmódico con cierre de glotis, esfuerzo inspiratorio y contracción expiratoria de los músculos abdominales. La arcada puede terminar en vómito o no, o ser simplemente arcada. La náusea es una sensación subjetiva, inducida por estímulos viscerales, laberínticos o emocionales, y es el deseo inminente de vomitar. También puede terminar en vómito o no. La regurgitación es el pasaje del contenido gástrico a faringe, boca o fuera de ella, sin esfuerzo. Básicamente eso es lo que la diferencia del vómito. Y la rumiación es una regurgitación voluntaria del alimento parcialmente digerido, que es nuevamente masticado y tragado. Entonces, a la hora de encontrarnos con el paciente que vomita, tenemos que recordar estas pequeñas diferencias para ver ante qué situación estamos. La siguiente. En la fisiopatología no les voy a hacer una clase de fisiopatología, pero sí es importante entender que el centro del vómito recibe, digamos, o es estimulado por diferentes áreas y modulado por una zona que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, que es la zona, digamos, de quimiorreceptora, ¿sí? Esa zona tiene la particularidad de estar, no estar protegida por la barrera hematoencefálica. De modo que esa es la explicación por la cual los capilares, digamos, permiten el pasaje de sustancias irritantes o de toxinas que hacen que causas como, por ejemplo, una infección viral o una insuficiencia renal, una cetoacidosis, puedan generar el estímulo del vómito a nivel de esa zona
sin necesidad de que las sustancias tengan que tener determinada solubilidad o peso molecular para atravesar la barrera hematoencefálica. Eso, digamos, explica muchos de los vómitos de nuestros pacientes. Y es interesante entender que de acuerdo digamos, de dónde surge el estímulo, los receptores y los neurotransmisores van a ser diferentes. Si el estímulo proviene del tracto gastrointestinal, el principal neurotransmisor involucrado es la serotonina. Si viene de la parte de corteza, digamos, y vestibular, tenemos más la histamina y la dopamina, y también tenemos desde la parte vestibular la acetilcolina. Entonces, de acuerdo a los neurotransmisores que nosotros tenemos, que han desencadenado el estímulo para el vómito, es allí donde vamos a ir a atacar si queremos tratar el vómito en forma sintomática, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente. En cuanto al abordaje, es muy importante considerar la edad y la semiología del vómito, ¿sí? No es lo mismo un neonato, un lactante o un niño mayor y un adolescente. Y en cuanto al vómito, bueno, la edad de inicio, las características, ¿no? El volumen, el contenido, el patrón, el momento del día, la relación con la ingesta y los síntomas asociados. La siguiente. Vamos a empezar con el neonato. El neonato también lo dividimos si vomita el primer día de su vida o si vomita en el resto del mes, ¿sí? Generalmente los bebés que vomitan el primer día de vida, la mayoría son de causa quirúrgica, ¿sí? Hay que pensar en si es un vómito abundante, continuo, con una respiración ruidosa. Generalmente vamos a pensar en una atresia de esófago. Si es un vómito verdoso o más bilioso, es alguna obstrucción también intestinal, pero por debajo de la ampolla de váter. Si es un vómito más oscuro por racio, también es una obstrucción, pero gastrointestinal más baja, ¿sí? Generalmente estos vómitos, cuando son abundantes e importantes en el primer día de vida, lo primero que tenemos que descartar es que no haya una malformación y que sea una causa de resolución quirúrgica. Y por otro lado, tenemos algunas causas que pueden ser menos, digamos, más banales, en donde los bebés pueden tener vómitos escasos, de contenido claro, que a veces es simplemente el líquido amniótico deglutido, pero sería un vómito muy diferente del que puede generar una atresia intestinal, por ejemplo, ¿sí? Son de contenido muy escasos, son claritos. A veces si regurgitan el calostro también puede uno ver un poco amarillenta esa regurgitación, ese vómito, y es simplemente una regurgitación fisiológica, ¿sí? Si hay pequeños hilos negros o puntos de sangre, a veces puede ser sangre deglutida, ya sea en el momento del parto o por grietas del pezón, ¿sí? Y si ya hay una hematemesis, bueno, en este momento de la vida, lo primero que hay que pensar es en una enfermedad hemorrágica del recién nacido, ¿sí? Siguiente. Cuando ya avanza un poquito en el tiempo, en el primer mes de vida, ahí sí tenemos que establecer bien si se trata de regurgitación o de vómitos, ¿sí? Si es una regurgitación escasa, el bebé mantiene el apetito, está en buen estado general y tiene adecuado crecimiento, lo más probable es que se trate de un reflujo fisiológico. También hay que diferenciar si no se trata de un trastorno de succión-deglución, donde ahí no va a ser una verdadera regurgitación lo que tenga el bebé, sino que es como un escurrimiento por la boca, porque puede tener alguna falla en su primer tiempo de la deglución, en la parte oral, o una falla en el sellado de los labios, digamos, y eso hace que cuando el bebé se alimente escurra por la boca. Y si durante la toma el bebé presenta ahogo, aún a esta altura de la vida tenemos que pensar si no es alguna fístula traqueoesofágica, alguna atresia de esófago no diagnosticada o un reflujo gastroesofágico con o sin un trastorno deglutorio. Si el problema son verdaderos vómitos, es decir, con esfuerzo, como los definimos inicialmente, si son alimentarios, escasos, el bebé está en buen estado general y tiene buen crecimiento, nuevamente pensamos como primer causa en un reflujo fisiológico. Ahora, si son vómitos alimentarios, constantes,
sin progreso de peso, lo otro que debemos pensar en esta edad es que se trata o de una hipertrofia pilórica o de un error congénito del metabolismo, ¿sí? Que ya vamos a explayar un poquito más en esos dos puntos porque es importante tenerlos en cuenta. Si el bebé, además de los vómitos, asocia síntomas neurológicos, por ejemplo, Fontanella-Bombé, o vemos que está creciendo muy rápido su cabecita, bueno, podemos pensar que es alguna causa de origen del sistema nervioso central. Y si los vómitos son constantes, con rechazo alimentario, con alteración del estado general, no nos tenemos que olvidar que también puede ser una infección sistémica o una alteración endocrinológica, ¿sí? Es decir, no todo es reflujo. Cuando llegamos al lactante, acá importa también mucho el tiempo de evolución. Ver si se trata de un vómito agudo que empezó hace unos días o si es un bebé que ya viene hace meses vomitando, si es un vomitador habitual. En el caso de un vómito agudo, tener en cuenta que el vómito acompaña numerosas enfermedades agudas, sobre todo infecciosas, y que suelen ser autolimitadas. Entonces, anamnesis, examen físico, ver el patrón de los vómitos, evaluar el estado general, evaluar el estado de hidratación y la tolerancia oral será la conducta que tenemos que tomar. Si el paciente es un vomitador habitual, tendremos que revisar la técnica alimentaria, evaluar el impacto sobre el peso, sobre el estado general y el aparato respiratorio, evaluar si se trata de un reflujo fisiológico o de una enfermedad por reflujo, seguir pensando si no tendrá una inflamación digestiva, una alergia alimentaria, como puede ser una alergia a la proteína de leche de vaca, o un error congénito del metabolismo. La próxima. Con respecto a los errores congénitos del metabolismo, si bien son enfermedades raras, es importante tener en cuenta que más del 80% tienen tratamiento, por lo cual es importante tratar de diagnosticarlas, ¿sí? ¿Qué característica tienen estos vómitos? Generalmente son abundantes y en crisis, ¿sí? Generalmente llevan al paciente a la deshidratación, le alteran el medio interno. Los pacientes pueden tener un componente neuromadurativo alterado o no, y suele haber algún desencadenante, por ejemplo, el ayuno prolongado, las infecciones, estrés o algunos alimentos, por ejemplo, cuando se enfrenta por primera vez a la fructosa o a la lactosa o a las proteínas. A veces tiene un olor particular, y si le hacemos un laboratorio a ese paciente, lo que nos hace sospechar en un error congénito del metabolismo es que pueda tener una hipoglucemia, una alteración electrolítico, aumento de transaminasas y orina con cetonas positivas. Es importante que en esos momentos, si podemos, en la guardia, tratar de guardar lo que se llama la muestra crítica, ¿sí? Que se trata de orina, plasma, que se puede congelar, ¿sí? Y que también podemos usar el papel de filtro que se usa para hacer la pesquisa neonatal, y con unas gotitas en el papel lo podemos guardar, y luego si eso si sucede, digamos, durante un fin de semana o en la noche, donde no está el laboratorio central, después se puede enviar al laboratorio central. Y bueno, por lo menos acá en el Hospital Rawson hay todo un mecanismo ya aceitado en donde uno, si se acuerda de guardar esta muestra crítica, hay una persona destinada a esto, y luego ella es encargada de mandar la muestra a un centro donde se pueda analizar. Es muy importante esto porque estos pacientes, fuera del momento de crisis, pueden tener todas las determinaciones normales. Entonces, es en ese momento de la guardia en agudo donde tenemos que acordarnos, y si pensamos que puede ser alguna de estas entidades, por lo menos guardamos la muestra y tenemos más posibilidades de diagnóstico, ¿sí? Otra de las cosas es la alergia a la proteína de leche de vaca. Generalmente son vómitos alimentarios del primer semestre de vida, ¿sí? No pensamos en esta patología cuando se trata de un paciente ya más grande, digamos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el primer año de vida, generalmente son los más pequeños. Suelen ser vómitos postprandiales inmediatos. Es más frecuente en bebés alimentados con fórmula que aquellos con lactancia materna exclusiva. Suelen asociar molestia, irritabilidad,
y puede ser indistinguible de un reflujo gastroesofágico, ¿sí? De hecho, en las últimas guías de reflujo se estipula que uno puede hacer una prueba con una fórmula extensamente hidrolizada o, en el caso de que sea un bebé con lactancia exclusiva, excluir la proteína de leche de la mamá durante un tiempo limitado, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, para evaluar si no se trata de una alergia a la proteína de leche de vaca. Es importante también considerar esto, ¿no? Que no es lo mismo alergia a la proteína de leche de vaca que intolerancia a la lactosa, ¿sí? Un error que se produce con mucha frecuencia. Y tener en cuenta que la alergia a la proteína no es una sola enfermedad, es un espectro de entidades patológicas con diferente mecanismo patogénico y con diferentes herramientas diagnósticas que tenemos que usar según lo que sospechemos. La siguiente. Acá en esta diapo les muestro como un poco el espectro clínico, ¿no? Tenemos desde alergias mediadas por inmunoglobulina E hasta las no mediadas por inmunoglobulina E, pasando por un grupito que son mixtas, ¿sí? Entonces, depende de lo que nosotros sospechemos, es si vamos a hacer diagnóstico con exámenes de laboratorio, si vamos a hacer diagnóstico junto con el alergista, ¿sí? Si vamos a hacer diagnóstico con una endoscopía y una biopsia. Entonces, no todos estos pacientes se diagnostican de la misma manera y eso es un concepto que es importante que como pediatras puedan tener. La siguiente. Bueno, y reflujo. Estamos con poco tiempo. Bueno. El reflujo, les voy a decir algo muy rápido, que básicamente es esto, que es importante diferenciar lo que es un proceso fisiológico normal, que ocurre varias veces al día en todos los niños y adultos, de lo que es una enfermedad por reflujo. O sea, ese primer concepto es importante que lo tengan. La siguiente. Bueno, manifestaciones clínicas tenemos digestivas y extradigestivas. La siguiente, no vamos a ahondar porque no tenemos mucho tiempo. Es importante determinar en los pacientes que estamos sospechando reflujo síntomas de alarma, ¿sí? Para descartar otros diagnósticos o para ver si puede ser un reflujo que sea complicado. La próxima. Situaciones especiales donde es importante que sepan que tienen que tener un seguimiento por especialistas estos pacientes, ¿sí? Los prematuros, los pacientes con alteraciones neurológicas, todas las malformaciones digestivas, malformaciones de la pared abdominal, ¿sí? Siguiente. Entonces, las últimas guías de reflujo establecen que si es un niño mayor con síntomas típicos de reflujo, uno con la historia clínica y el examen físico puede determinar si tiene signos de alarma, sí o no. Si tiene signos de alarma, se deriva al especialista. Si no tiene, se puede hacer educación alimentaria, estilo de vida saludable. Si el paciente mejora, se mantiene eso. Y si no mejora, estaría avalado realizar una prueba con inhibidores de bomba de protones por 4 a 8 semanas. Si mejora, se cumple ese tiempo y se discontinúa el tratamiento. Si recae, debería derivarse al gastroenterólogo. Y si no mejora con esa prueba, también debería derivarse al gastroenterólogo. En cambio, si es un niño más pequeño, también uno tiene que evaluar si hay signos de alarma, creo que era la anterior esa diapo. ¿No? Hola. Ah, y la siguiente. Y si hay signos de alarma, hacer la derivación oportuna. Si no hay signos de alarma, evaluar todo lo que tiene que ver con la alimentación. Si mejora, uno podría, digamos, mantener eso, y si no mejora, ahí es donde está la posibilidad, se ha borrado el cuadrito, pero ahí es donde estaría la posibilidad de hacer la prueba con la fórmula extensamente hidrolizada o la exclusión de proteína de leche a la mamá. Y si no mejora, derivar al gastroenterólogo, ¿sí? Bueno. Herramientas diagnósticas para reflujos tenemos un montón, pero lo más importante para el pediatra es la historia clínica, la siguiente, y considerar que la seriada esófago gastroduodenal evalúa anatomía, descarta causas anatómicas que causan vómitos,
Evalúa también causas que favorezcan los vómitos y detecta complicaciones. No debe solicitarse para diagnóstico de reflujo y no es lo mismo reflujo radiológico que enfermedad por reflujo, ¿sí? Es un concepto importante. La siguiente. Bueno, luego en manos de la siguiente, el especialista de nosotros, tenemos diferentes estudios, la pHimetría, la siguiente, la impedanciometría con pHimetría, la endoscopía, la manometría, todo eso ya va a ser resorte del especialista. Siguiente. Entonces, como tratamiento del reflujo, lo que está avalado es que podemos usar fórmula espesada para regurgitación y vómitos en lactantes con reflujo, modular el volumen y la frecuencia alimentaria en función de la edad y el peso y evitar la sobrealimentación. La prueba terapéutica, como ya lo hablábamos, antes de hacer un tratamiento farmacológico para el reflujo. Siguiente. Y en cuanto a lo que es tratamiento farmacológico, los prokinéticos no hay evidencia que demuestren su utilidad, deberíamos usarlo los especialistas y con control de electrocardiograma, ¿sí? La única avalada es la domperidona. Los antihistamínicos, los anti-H2, la ranitidina, que vía oral ha sido retirada del mercado, y ahora, bueno, tenemos la famotidina, siguiente, y los inhibidores de bomba de protones, que los aprobados en pediatría son el esomeprazol, el omeprazol y el lansoprazol, ¿sí? Siguiente. Bueno, y cuando los niños son mayores y adolescentes, acá también es importante ver si los vómitos son recurrentes o persistentes o de comienzo brusco, ¿sí? No lo vamos a desglosar por falta de tiempo, pero es importante esto. Entonces, como conclusión, saber que tenemos que tener un abordaje individualizado en donde es importante ver la edad, la semiología del vómito, evaluar el estado general del paciente, la hidratación, el crecimiento, los síntomas y signos acompañantes, ver si se trata de un cuadro agudo o habitual, si puede ser de resolución quirúrgica o médica, ver las herramientas que tenemos, historia clínica, laboratorio, imágenes y eventualmente la derivación al especialista, y si se sospecha un proceso fisiológico o agudo autolimitado, la conducta debe ser contención paterna, asesoría y tratamiento de sostén, y si es un proceso recurrente, la derivación oportuna. Bueno, hay un par de diapos más que tienen que ver con el tratamiento